Entre él y yo. Cordial saludo amigos cristovidentes, bienvenidos a un episodio más de Entre él y yo, Respuestas de Valientes, donde escuchamos historias reales, historias de Dios. A veces los giros inesperados de la vida nos conducen por caminos que nunca imaginamos, pero que terminan revelando nuestro verdadero propósito. Esta es la historia de una mujer que, tras haber forjado una carrera en finanzas y negocios internacionales, decidió en 2012 dejar atrás ese mundo para dedicarse de lleno al estudio del comportamiento humano y al emprendimiento con sentido. Así nació Verità, una marca personal cuyo nombre significa verdad y que en sus inicios buscó tender puentes entre adolescentes y sus padres. Sin embargo, en 2022, una experiencia profundamente transformadora cambió el rumbo de su vida: la muerte de su hija mayor, Laura Sofía. Desde entonces, ha convertido su dolor en una fuente de sabiduría, compartiéndolo con quienes llegan a ella en busca de guía, consuelo y sentido. Su mensaje, basado en el amor, la autenticidad y el reconocimiento del poder personal, invita a vivir desde lo esencial, desde el alma. Hoy su trabajo se enfoca en acompañar a otros a recordar su sabiduría interna, asumir la responsabilidad de sus vidas y reconectar con su poder espiritual como seres creados a imagen de Dios. Es cofundadora de la comunidad Reconocer, una fundación dedicada a apoyar a madres y padres en duelo, y autora del libro 21 Verdades, una guía para transformar el dolor en sabiduría. Nos acompaña hoy una mujer que ha hecho de la verdad su camino, del amor su bandera y del servicio su misión. Laura Castro Posada. Quiero darle la bienvenida a una mujer fuerte, una mujer valiente, que aquí, a Cristovisión, viene a abrir su corazón. Laura Castro, bienvenida a Entre él y yo, Respuestas de Valientes. Gracias a ti, Robin, por verme y por considerarme así. Yo me quedo sorprendida, yo soy la primera sorprendida cuando me dicen fuerte y valiente. Gracias a ti, Laura, por aceptar esta bonita invitación. Y por supuesto que para nosotros eres una mujer sumamente fuerte y valiente. Así que quiero iniciar contándole a nuestros amigos cristovidentes, y es que nos cuentes quién es Laura Castro. Yo me considero una mujer buscadora y en esas búsquedas como que no me he quedado conforme con respuestas a pesar de que he tratado, Robin. Entonces en muchos ámbitos de mi vida incluso puedo ser una rebelde, a pesar de no querer serlo. O sea, no es que me lo haya impuesto, pero sí he sido una buscadora y en ese camino pues sigo formándome, y creo que toda respuesta que he recibido en la vida tiene un ladrillito en construir esa mujer que soy hoy. ¿Y quién es esa mujer de hoy? Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues hoy le estoy respondiendo a la oferta de la vida, realmente es eso, y entonces estoy muy enfocada en desarrollar esa misión que acepté y que creo que lo que le da sentido al camino de la vida, lo que me tiene haciendo ahorita, que es facilitando y acompañando procesos de duelo. Estoy básicamente centrada en eso, porque he encontrado que hay un vacío enorme, no nos gusta visibilizar el dolor. Es algo que comercialmente, digamos como que en la vida, en el marketing, en todo lo que estamos viviendo en este tiempo que es de tanta comunicación, muchas veces nos enfocamos mucho en el éxito, en ese camino, en las normas que debe seguir para llegar a tener el éxito como lo tenemos pensado. Y eso nos está haciendo ocultar la vida con todo y dolor, porque a todos algo nos está doliendo. Así es. Muchas veces tratamos de ocultar ese dolor, ¿no? Acabas de decir algo claro, y es que las redes sociales se han prestado para mostrar una cara que no es.
digámoslo así, una apariencia y ocultar ese dolor y ese sentimiento que llegamos a sentir los seres humanos, porque somos seres humanos y por supuesto que sentimos y por supuesto que tenemos una vida y tenemos un proceso y también nos hemos caído, pero nos da miedo exponer eso, como a todo ser humano le da miedo exponer su vulnerabilidad. Pero en redes sociales vemos que eres una mujer fuerte. Acabas de mencionar algo, Lau, y es que eres como la líder para esas personas, eres la voz para esas personas que están viviendo un duelo. Cuéntanos de eso. Sabes que yo creo que simplemente estoy neutralizando, porque todo en la vida es un balance. Al final no se trata de que mostremos solo los éxitos o solo el dolor y quedarnos en la posición de víctima, porque ahí es donde nos estancamos, donde empezamos a patinar. De pronto mi mensaje y mostrar mi historia abiertamente lo que ayuda es a que no nos sintamos solos, que podamos ver, wow, esta mujer sigue sonriendo, sigue caminando, sigue trabajando sin desconocer todos los episodios de la vida que la han traído acá, que obviamente hay mucho dolor y que en algún momento igual también me sentí estancada o también me he deprimido, también he tenido el sinsentido de la vida y ahora por obra de Dios y por preparación de pronto de mi propia alma, pues he podido encontrar un camino que me está funcionando y que al compartirlo veo que las personas que lo reciben pues sienten paz y ven paz. Entonces yo creo que si hay esa sed de paz y de amor a la vida misma. ¿Cómo ha sido el proceso para encontrar ese camino del que hablas? Uf, pues Robin, yo tengo 47 años y creo que en este momento de mi vida valoro todo el camino. Desde mis 4 años tengo recuerdos de empezar a sentir dolor, porque no tenía a mi mamá biológica a mi lado. Y hubo mucha confusión y mucha soledad y un gran vacío y preguntas sin responder que empiezas a responder de la peor manera. Entonces, ¿por qué me abandonó? Y yo me convencí de que mi mamá se había ido porque yo no era suficiente para ella, porque pronto ella se avergonzaba de mí. Yo no cumplía los estándares que cumplía ella. Y así empecé a crecer. Entonces, te voy a resumir 47 años, que no es cualquier cosa. Pero entonces en ese camino, la autoestima obviamente en el piso, una búsqueda de amor que me causó muchísimo dolor. Me he casado 3 veces y me he divorciado 3 veces. Eso poco se cuenta porque de una vez tengo acá, uy no, ya no le creo porque es una mujer que se ha divorciado 3 veces, de que me vas a venir a hablar. Yo te hablo del dolor y de la muerte que se siente en cada divorcio, porque nadie se casa pensando que se va a divorciar. Tú te casas pensando que es el amor de tu vida y que por fin, y yo con este anhelo de familia, de ser esa mamá que quería tener, y yo me había propuesto de tener ese hogar que yo quise tener. Y yo también me lo había propuesto y por mis fuerzas pues no podía. En ese mismo camino la búsqueda de Dios también es bastante importante. Por herencia soy de familia católica. Entonces naces siendo católico y es el primer camino que tomas. No encontré como esas respuestas completas. Y se me vino otra crisis fuertísima en lo emocional, amoroso, en lo romántico, mi autoestima en el piso, mi trabajo se había destruido y apareció la iglesia cristiana y encontré mayor alivio. Conocí a un Jesús que yo no había podido conocer antes. De pronto ya estaba preparada para identificar esa verdad. Y ahí había dejado mi carrera a un lado para estudiar inteligencia emocional y querer ser para mi hija, que en ese momento ya estaba entrando en la preadolescencia, la mamá que yo hubiera querido tener. Y acuérdate que estaba entonces cristiana, entonces nació Verita. Verita es mi marca personal. Verita significa verdad. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy una enamorada de Jesús, me parece que es todo lo rebelde que tal vez yo he querido ser y que he tratado de tapar por poder encajar y no ser rechazada. Y tiene ese mensaje de amor que a mí me fue bálsamo para mi corazón. Me volví a casar, tuve a mi segunda hija, ya ahí tenía 40 años.
Y esa fue mi primera crisis porque se vino la pandemia, me volví a quebrar, se desbarató mi matrimonio y yo se supone que ya había cumplido toda una lista de chequeo de las cosas que me decía la iglesia que tenía que ser para que Dios estuviera contento conmigo, para que Dios me pudiera amar. Entonces le dije ya, ok, Dios, aquí ya, ¿qué hago? Estamos en pandemia, entonces yo decía, ¿cómo voy a salir a la vida diciendo, se paró 3 veces? Cuidado, ya no tengo el juicio mío, el propio, que es durísimo, sino una iglesia, toda una iglesia afuera diciendo, la del problema es ella. Y claramente yo decía, sí, claro, la del problema soy yo, pero Dios, se supone que con esta Biblia tú me decías, cúmplelo y todas mis promesas se van a cumplir. Y vas a ser la mujer. Y como yo te le pedí a mi hogar, pues vas a tener tu hogar. Y ahí fue la primera vez que sentí que Dios realmente me hablaba a mi corazón. Y me dijo, o sea, todo esto te lo inventaste tú. Yo jamás te he dicho que tienes que cambiar lo que eres por esencia porque yo soy tu creador. O sea, como yo voy a atentar contra mi propia creación. Yo te he dado esa libertad, te he dado ese ímpetu, te he dado la inteligencia, te he dado la inquietud para encontrarte. Te estás yendo por otro lado. No me eches a mí la culpa de lo que tú creas. De hecho, incluso sentí que me decía, Laura, yo contigo me divierto un montón. O sea, la vida es también esa alegría que tú traías, porque la tienes que castrar, porque yo me había disfrazado durante ese tiempo no, yo no soy rebelde, no, yo no hablo fuerte, no, yo no digo groserías, no, yo no voy de fiesta, yo soy, porque eso no le gusta a Dios. Y Dios me decía, no, jamás, ese es tu camino, tú lo tienes que hacer. En ese momento entendí que las religiones no eran mi canal, fueron consuelo, fueron alivio en muchas circunstancias, pero de pronto yo misma las interpreté de una manera que a mí me hacían daño, porque yo misma me juzgaba a través de ese estándar y entendí que Dios jamás me lo pedía. Volví a armar mi vida, volví a decir, ok, me tengo que emplear porque ya el emprendimiento de pronto no va a ser para mí, en eso me voy a tener que ajustar a la sociedad. Voy a buscar un trabajo. Voy a volver a formar, ya no tenía solo una hija, tenía 2 hijas a cargo. Entonces, bueno, tengo que buscar la manera y tengo que reconstruir este corazón que de todas maneras lo tenía destrozado. O sea, como que yo me había convencido de que era muy difícil de amarme. O sea, que ni me amaba a mí misma, ¿cómo me iba a amar otro? Entonces, que yo era inamable. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, bueno, tenemos que volver a empezar con esto y empecé a estudiar el alma. Y empecé a tratar yo había hecho muchos procesos de perdón con mi mamá, porque acuérdate que ese era el origen de mi rabia y de mi frustración. Y ningún proceso de perdón me había funcionado. En todas las iglesias, en todos los psicólogos, hasta brujos, chamanes, cartas, todo lo que pudiera hacer para poder perdonar a mi mamá y no lo había logrado. Y encontré un libro que se llama El Perdón Radical y hablaba como del plan del alma. Para mí eso todavía era nulo, no existía, yo no lo había entendido. Y entonces pude llegar a un punto en el que dije, no, mi mamá había sido la primera ficha, el primer ladrillo para construir toda esta otra obra que yo he hecho de mí misma. Y entendí que el perdón no existe como lo teníamos pensado, no es que yo tenga el derecho de perdonar a alguien y decidir si perdono o no. Es que si agradezco lo que había hecho esa persona en mí, pues no hay necesidad ni siquiera del perdón. Se vuelve gratitud. Y así lo hice con mis parejas, con todas las circunstancias. Entonces había llegado a un estado de gratitud con la vida. Y en un momento, ya mi hija mayor, 18 años, se había graduado, la chiquita ya estaba para el colegio grande, yo estaba empezando carrera de ceros en una empresa que me dio la oportunidad de trabajar. Y en un desayuno cualquiera le dije, hija, aprendí a vivir. No siento rencor. O sea, en este momento puede aparecerse mi mamá enfrente y puedo decirle que la amo. Y gracias. Y a fulanito y a sutanito y a perencejito. Gracias. Aprendí a vivir. Esto era la vuelta. Nos lloramos, obviamente yo, Robin, soy súper sensible y llorona. Y mi hija también,
como que nos miramos con ese orgullo, decir, wow, esas son palabras mayores, aprendí cómo es la vuelta de la vida. Nos abrazamos, mi hija alistó maletas, se fue a Costa Rica a hacer un voluntariado en conservación de tortugas marinas, era su regalo de grado, y a los 10 días de estar en ese viaje, murió ahogada. Y imagínate lo que eso, o sea, ok. Yo había acabado de decir que había aprendido a vivir. ¿Cómo me botas esta? O sea, eso no estaba en mi libreto, en mi plan. Y ahí empezó a construirse una nueva vida a partir de un milagro. Eso fue en el 2022, el 27 de junio del 2022. Creo que terminó de morir gran parte de esa Laura tan perdida, a pesar de que el hecho es muy doloroso, pero ese volver a nacer que tenemos en Cristo, de verdad lo viví gracias a esa experiencia y al milagro que se gestó ahí. Estás viendo Entre Él y Yo. Wow. Definitivamente Lau es una historia de admirar. Por eso al inicio de esta entrevista dije que eres una mujer fuerte y te agradezco una vez más por haber aceptado esta invitación y por permitir que nuestros amigos cristovidentes conozcan tu historia. Porque muchas veces nosotros como seres humanos nos frustramos, vivimos episodios difíciles de nuestra vida que decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y nos quedamos ahí y nos quedamos estancados y no buscamos ese por qué me está pasando eso, o más bien ese para qué Dios me está poniendo en esa situación de la vida. Y qué bonito es escucharte decir, cada vez que yo he pasado un episodio en mi vida, me ha servido para volverme a reconstruir, porque es un reinicio. Pero también qué bonito es escuchar cuando dices, no somos quienes para perdonar. Nosotros somos seres humanos como absolutamente todos y no tenemos ese poder de perdonar, pero sí tenemos en nuestras manos el poder de agradecer. Y la gratitud es algo que si las personas lograran entender ese gran poder que tiene esa palabra gratitud, créeme que este mundo sería totalmente distinto. Porque el agradecer desde el primer momento que me despierto, que respiro, ese momento de conexión con Dios y de agradecer por un día más, eso no tiene valor. Entonces qué bonito escucharte de esto porque apenas estamos iniciando y logramos compartir un mensaje muy bonito para todos los que nos están viendo y es, deja esa posición de que tienes el poder de perdonar y más bien sigue el camino de agradecer por todo lo que la vida y Dios te ha dado. Esa es una gran enseñanza porque mira que aplica para todo en la vida. Si nosotros, en lugar de asumir esa posición de víctima, de pobrecito yo, mira todo lo que me pasa a mí, pobrecita, sino que tomamos todo lo que se nos cruza. Desde que te despiertas, la vida te está dando siempre oportunidad de interpretar lo que te pasa. El trancón, el jefe maluco, tu pareja, todo, las situaciones mismas que no puedes controlar. Todas son como fichas, oportunidades, pases. Vamos a hablarlo en términos de fútbol, como un pase-gol. Todo es pase-gol en la vida, aunque hasta lo que sientes como ofensa, como wow, otra vez contra mí. Todo es pase-gol. Y eso puede ser una buena frase, parece, nunca lo había dicho así, pero en realidad sí. Entonces todo empieza a obrar a tu favor. Mira que todo esto empezó a encajar. Cuando a mí me dan la noticia de la muerte de mi hija, a través de una llamada, ella en Costa Rica, yo en Bogotá, obviamente se viene la locura, ¿no? Eso no hay que desconocerlo y porque las personas que estén atravesando por un dolor de esos piensen que no, vamos a hacer de cuenta que no pasó. No, duele y duele de muerte, porque en realidad uno se muere. O sea, yo siento que esa fue la muerte más grande que he tenido de Laura Castro como la conozco, fue ese día. Pero tenía toda la mesa servida de mis propias palabras diciendo, ya aprendí a vivir,
de lo que había sido el camino de Laura Sofía, mi hija, en mi vida. Cómo había sido, esa niña fue mi bastón, mi motivo. Los papás tenemos mucho esa tendencia a decirnos que mi hija es el motor de mi vida. Yo también estaba ahí. Entonces, gracias a ese amor por ella me levanté muchísimas veces. Ella fue testigo de todo este proceso. Entonces, ¿cómo va la casualidad de que en el momento que digo aprendí a vivir, ella se muere? Entonces dije, ok, aquí viene una primera cosa. ¿Será que esta niña me estaba acompañando mientras yo aprendí a vivir? Voy a tomar esto como mi bandera y no te voy a defraudar, hija. Yo te dije y te liberé en el momento que aprendí a vivir. Me conté esa historia, porque todos tenemos la libertad de contarnos la historia que queramos. Entonces yo me la conté y le hice honor. Y vivo la vida como si supiera vivirla. Obviamente también me frustro, Robin. También llega un momento en que digo, no, pero ya, está suficiente, eso está muy agotador. Y vuelvo y recuerdo, acordémonos que esta es la vida. No hay nada más que hacer. Ahora, tuve en ese momento de dolor, fue la segunda vez que sentí en mi vida que Dios de verdad estaba conmigo. Porque hubo un momento de trance en el que se me permitió recorrer un pedacito, quién sabe qué tanto sea, del camino de la muerte. Entonces yo pude verme en ese todo, en ese vacío, en esa oscuridad, en esa dimensión que no era el señor de barba que yo pensaba que iba a encontrar. Además, juzgándome. No, era una fuerza muy oscura, negra, pero negra de paz, de inmensidad, de poder. Y podía ver cómo mi hija se iba uniendo a ese todo. Y yo era aquí una motica de polvo. Las que si miras al aire ves que siempre hay algo volando. Yo era esa cosa imperceptible. Y eso negro me conocía y me mostraba mi corazón cómo se estaba derramando de sangre y me dejaba saber que me estaba doliendo, o sea, sabía cuánto me estaba doliendo y me decía por mi nombre, Laura, es por amor. En ese momento yo me sentí no víctima, sino con un honor, elegida. O sea, yo de verdad, la rebelde, la que se ha divorciado 3 veces, la que está perdida de la vida, la que no ha podido con esto, ¿me eliges a mí? ¿En qué momento pones esa confianza en mí? Hallar un mensaje de amor. Déjame procesarlo, pero pues, ¿cómo te quedas sin palabras delante de Dios? Mira, yo no podía ni explicarlo. Creo que lo he contado tantas veces que ya lo que es la experiencia debe ir en un 1% de lo que realmente fue. Yo no sabía ni siquiera cómo decirlo porque decía, Dios tiene, la palabra tiene 4 letras y la usamos tan banalmente para cualquier cosa y esto que estoy viviendo es mucho más grande. ¿Cómo lo hablo? No hay palabras para hablarlo. Y eso lo tomo como un gran milagro que empezó a juntarse en piezas. Mi hija tenía unos tatuajes, se había hecho 3 tatuajes. El primero se marcó aquí 60 segundos. Dijo, mamá, yo voy a vivir mi vida como si me quedaran 60 segundos por una película que se había visto. Esto con un adolescente, pues tú dices, ok, pues cosas de adolescentes. A los 18 años, o sea, 2 meses antes de morir, además me retó a mí a tatuarme también. Y me llevó, fuimos, ella eligió mi tatuaje. Y ese mismo día ella se tatuó aquí, Pronoia, en las costillas, y en el bracito 222. Me dijo, mamá, la gente normalmente vive en paranoia y piensa que está siendo perseguido, acusado, que es una víctima. Yo vivo en pronoia. Mamá, en mi vida todo obra para bien y el universo siempre está a mi favor. Y el 222, yo, tú quédate tranquila, mamá, yo siempre voy a estar en el lugar correcto y en el momento perfecto. Eran palabras de adolescente hasta ahí, pero tenían cierta sabiduría. Cuando muere, yo, wow, además todo estaba escrito en ese cuerpo, todo estaba ahí y me aferré de eso y lo cogí como piezas de un rompecabezas y dije, ok, esto va así, yo a partir de ahí voy a construir porque así sea, la muerte de mi hija también va a ser, no para mi favor,
sino para el bien de la humanidad. Dios me eligió para llevar un mensaje a mí. Si lo puedo llevar, yo lo puedo llevar cualquiera. Y entonces a partir de ahí empecé a transmitir con todo y mi dolor. Eso no me quita el dolor, pero sí le da un sentido a mi vida y a mi existencia que no sabemos hasta cuándo sea. Lau, cuéntanos de qué forma Dios te eligió y qué estás haciendo para ser ese instrumento. Bueno, entonces encontré que en el amor está la respuesta a todo y que esa es la bandera, es lo que en realidad todos buscamos. Al final siempre estamos buscando amor, no importa de qué manera lo encontremos. Si tú logras llegar a un punto en el que te sepas amado como criatura divina y recuerdes eso, porque es que yo no te estoy diciendo nada nuevo, tú estás recordando información. A mí me la recordaron, yo la recordé, mi corazón, al conectar con mi corazón, con mi propia alma y el alma de mi hija y Dios, encuentro que es que todos lo estamos buscando. Entonces yo me dedico a transmitir ese mensaje de amor y verdad que trae paz a cualquiera que esté viviendo la situación que sea, no solamente el duelo, pero en la muerte sí encontramos un gran vacío, un tabú, porque no nos gusta hablar de la muerte. Creemos que si hablamos nos va y nos pasa. Y no se mueren los hijos nuestros, se mueren los del vecino. Pero a mí me tocó, y era una niña sana, una niña saludable, una niña con recursos para vivir, y eso llama mucho la atención, porque se supone que son niños que no se pueden morir. Entonces eso nos hace iguales a todos. Vemos que el dolor a todos nos llega, la muerte a todos nos llega, así no nos demos cuenta. Entonces me dedico a eso, he tratado de concentrar esta información en 21 verdades, que así como he recibido toda esta información que te digo, yo no la creé, es información que Dios quiere que tengamos, porque es para el bien de todos. La resumí en un libro que se llama 21 verdades, lo vamos a lanzar en la Feria del Libro de Bogotá en abril este año. Está ahí como un canal de ayuda, sobre todo a las personas que están sufriendo por la muerte de un ser querido. Y encontré otras 2 mamás como yo que también le están dando la vuelta a la muerte de sus hijos. Y creamos una fundación que se llama La Comunidad Reconocer, porque hay un sentimiento en los papás que perdemos un hijo y es la soledad. Creemos que a nadie le pasa, que solamente a nosotros, y eso aumenta muchísimo más el dolor. Cuando llegamos a un lugar en el que somos varios y podemos compartir nuestra historia y apoyarnos entre todos a maneras distintas de ver nuestra experiencia, no desde la víctima, sino como la oportunidad de reconstruir una nueva versión, una más alineada con ese propósito divino. Y entonces estamos ahí, se llama Fundación Comunidad Reconocer. Qué bonito, Lau. Pero hablas de la muerte de un hijo y precisamente antes de iniciar nuestro programa estábamos hablando y yo te preguntaba, ¿qué tan distinta es la muerte de la madre, la muerte de un hijo y la muerte de la pareja? Sí, yo te decía, es que todos cumplimos roles en la vida y ese rol se da más por el vínculo que tenemos. Las relaciones humanas, nuestras interrelaciones son lo que define en realidad quiénes somos, incluso nuestro nivel de felicidad. Eso está estudiado por Harvard, dijo, la felicidad está relacionada con las relaciones interpersonales, ¿cierto? Está en tu nivel de felicidad. Cuando muere una persona tan importante para ti, sientes que muere el vínculo, o lo que significaba, lo que representaba ese vínculo en tu vida. La madre o el padre para muchos es la columna vertebral, es nuestra estructura, nuestro polo a tierra. Entonces cuando muere, pues puedes sentir que lo pierdes, dependiendo de la edad que tengas. Aunque a veces somos adultos pequeños, ¿cierto? Todavía sentimos que necesitamos a nuestros papás. Puede morir eso, pero a veces esa persona esa figura la cumple una tía, un tío, la abuela. La sensación es el mismo, no es por la persona que se muere, sino por cómo te relacionabas con esa persona. Si es tu pareja, puedes sentir que, Dios mío, me había visualizado que íbamos a morir juntos, que era hasta que la vejez, ¿no? Dijimos, la muerte nos separe, pero pensábamos que eran viejitos, ¿cómo te vas ahora? Y la sensación de soledad
de estar como mochitos, es total. Y cuando muere un hijo, la sensación de responsabilidad que tenemos como padres, eso genera vergüenza, genera culpa, genera mucha frustración. La autoestima se nos lastima un montón porque decimos, es por mi culpa. La emoción más dominante en un proceso de duelo de un papá. Entonces, todos son distintos, pero el dolor finalmente cumple su misión en la vida, que es despertarnos. Lau, ¿cómo crees que tu historia ha llegado a tocar a las personas que te siguen y de qué forma puedes influir en sus vidas? Creo que lo fundamental es ser una más del montón. ¿Sabes? Nosotros tenemos la tendencia humana de idealizar a las personas. Entonces, claro, no, a ella le pasa porque es que ha sido tan buena, porque ha hecho todo correctamente, porque puede chulear el 1, 2, 3 y yo en cambio, ¿qué era lo que me pasaba a mí? O sea, ¿cómo? O sea, yo, de verdad. Entonces, poder mostrar esta mujer real, tal cual soy, con todos mis errores, que pueden ser, muchas personas y yo incluso, por mucho tiempo también preferiría haberlos tapado porque nosotros somos juzgones. Entonces prácticamente decir que tengo todos estos fracasos en la vida es como crucificarme. Pues yo decidí darle la vuelta a eso en medio de mi rebeldía y mostrarlos. Entonces yo hablo abiertamente de cada metida de pata en la vida, pero porque ya lo tomo como un eslabón más, fue un paso más. Y eso ha resultado que a la gente se identifican. Entonces cuando dicen, a mí también me pasó, yo también creía eso, yo también tengo mi autoestima en el piso, a mí también me hicieron esto, esto y esto y esto, y también fui víctima y ahora le puedo dar la vuelta. Yo creo que ha sido el gancho en las redes sociales, que aún siguen siendo pequeñas, pero ayudan a llevar ese mensaje. Es una bendición que existan, porque cualquiera, ojalá con buenos mensajes, pueden estar tocando corazones a través de eso, y yo no sé qué alcance tengan. Y en mi ego, pues imagínate que entonces tengo una historia de una niña que murió a sus 18 años, se van a cumplir 3 años, y ahora la conoce muchísima gente que jamás nos imaginamos y me la quieren. Entonces como mamá es como, wow, hija, te prometí que no sería solo un recuerdo, porque no es solo un recuerdo. Ahora es con este mensaje tan sencillo, resulta que estamos tocando y transformando vidas para las personas que están listas para recibirlo. Y eso es distinto, o sea, eso es un canal abierto, diario y cotidiano, pero que es lo mismo que pasa cuando tengo la oportunidad de pararme en un escenario, a dar una conferencia o en un taller, a facilitar ese camino y a mostrar una manera, una alternativa de ver las cosas. Qué bonito, Laura, así es. Lau, por favor, compartamos tus redes sociales a nuestros amigos cristovidentes y también contémosles con qué se van a encontrar. Bueno, entonces, eso solamente que pongan Laura Castro Posada en Google y les va a arrojar todas, porque es que depende de lo que necesite cada quien. Pero generalmente soy como @veritax2 con V. Ahí pueden encontrar el enlace para la Fundación Comunidad Reconocer si son papás en duelo, van a encontrar el enlace a 21 verdades si lo que quieren es el libro. Y en realidad yo en la vida cotidiana estoy compartiendo esas reflexiones de perdón, de amor, de verdad, de paz, que a todos nos viene bien una pildorita que nos ayude a transitar la vida con más resiliencia, si se puede usar así. Así es, entonces ya saben, amigos cristovidentes, busquen en TikTok, Instagram, Facebook a Laura Castro y encontrarás mensajes poderosos para que lleves esos duelos que a veces pensamos que pueden acabar con nuestras vidas. Así es. Lau, por favor, para terminar nuestro espacio, un mensaje de amor, de esperanza para esas personas que en este momento están pasando un difícil momento en sus vidas. Es sencillito, acuérdense de pronoia. Todo lo que sucede en la vida está trabajando a nuestro favor. El universo siempre conspira a nuestro favor, y lo dice la Biblia incluso. A los que aman a Dios, todo obra para bien. Yo quiero decirte que así no sepas todavía quién es Dios y tengas dudas con eso, confíes en que todo en tu vida está obrando para bien. Laura Castro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Cristovisión. Muchísimas gracias a ustedes. Dios te bendiga.
Amigos cristovidentes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio aquí de Entre él y yo, Respuestas de Valientes. Nos vemos el próximo domingo. Entre él y yo.